Corría el año 1998 y en el mundo un 17 de enero sale a la luz el escándalo Levinsky, ¿se acuerdan? Con Bill Clinton y todo el tema de la Casa Blanca. 10 de febrero, Ricky Martin, teníamos que poner música romántica, publica su cuarto álbum, Vuelve, notable. Fallece, miren, una gloria como Frank Sinatra. Y se crea el Windows 98, por supuesto, cosas que hasta el día de hoy ocupamos en una versión más renovada. En Chile, el 12 de marzo comienza a operar en el país el sistema de telefonía móvil PCS. El 1 de septiembre se declara al Cerro El Plomo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Luchito Jara. ¿Ves? Si tenemos de todo, internacional y nacional, para que no me olvides, canta Luis. Y se genera el hito deportivo profesional, saco lo de Juego Olímpico profesional, más importante en la historia de nuestro país. Un señor se le ocurrió jugar 2 semanas al más alto nivel, después de venir jugando, por supuesto, muchas más, y se corona número 1 del mundo. La historia de Marcelo Ríos como número 1 del mundo, relatada acá por alguien que estaba ahí. Así que quédese, que aquí comienza Archivos de Juego. Archivos de Juego. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Archivos de Juego. Hoy vamos a recordar ese número 1 del mundo que nos dio Marcelo Ríos Mayorga, el zurdo de Vitacura, en ese año 98. Y logramos invitar a alguien que tal vez, injustamente por supuesto, pasa mucho en Chile, no está muy en la retina de ustedes, pero la cadena ESPN transmitía ese torneo y transmitía por supuesto para todo el continente y muy fuertemente en Estados Unidos. Y ahí estaba el señor Sebastián Domínguez, un chileno, a quien cuando ustedes lo escuchen, sin duda que se van a acordar. Sebastián, gracias por estar con nosotros, un gustazo tenerte. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estaba pensando cómo lo presento, entonces decía presentador, periodista, comentarista, ¿no? Documentalista. Por ahí va todo lo que se desarrolló en la última parte de tu carrera. Sí, lo que pasa es que tengo muchas caras. Yo estudié periodismo en la Universidad Católica y después me fui a estudiar cine a Estados Unidos. Y desde ahí pasé a Nueva York, aunque estaba en el estado de Nueva York, en la ciudad de Syracuse, estudiando en la Universidad de Syracuse. Y después caí en la NBC como productor por mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, terminaba mi contrato con la NBC y yo quería volver a hacer los documentales, que era mi pasión. O sea, tú siempre con lo que te fuiste a estudiar, que es el cine. Exactamente, entonces eso es lo que quería hacer y realmente no... Hice varios documentales antes incluso de estar en la NBC. Pero llegó esta situación que pasa de repente en la vida de uno, que estaba yo en una fiesta y se me acerca una productora de Hollywood, Nelly Galán, y me dice: yo te estaba escuchando y estabas hablando del deporte y me interesó mucho cómo estás hablando y que sabes mucho tú. ¿Y tú no trabajas en el deporte? ¿Tú no trabajas en la televisión? No, le dije, mira, yo trabajo en la televisión, pero como productor, pero no... Pero la afición por el deporte venía por ser deportista y porque como todos nosotros nos gusta el deporte, ¿no? Exacto, yo jugaba tenis, golf, es decir, era una persona que siempre me había interesado el deporte y que la verdad las cosas es que era un adicto, es decir, no me perdía nada y en Estados Unidos, bueno, el mundo del deporte con el fútbol americano, la NBA y todo lo demás es algo que te apasiona. Pero ahí ella me dijo, mira, tengo una oferta para ti. Y la miré así como sorprendida. ¿Tú? Sí, tengo una oferta. Mira, ESPN me ha encargado de crear un canal para Latinoamérica. Ajá. Y yo creo que tú serías una excelente persona para tenerte. Así que hagamos un casting. Ven a los estudios de ESPN en Bristol, Connecticut, y yo llego allá y hago un casting que curiosamente me tocó hacerlo con Luis Tapia. Ah, con don Luis Omar. Luis Omar Tapia, que en ese momento era
un cajero de un banco. ¿Ah? Fanático de Boca Juniors, pero realmente tenía muy poco de chileno, porque siempre dicen que es chileno, pero realmente argentino, porque él se fue como a los 3 años, 2 años a Argentina y realmente no vivió nunca en Chile. Para los más jóvenes, nosotros nos escuchan muchos jóvenes, cuando ustedes recuerden Champions League de los años 90, inicio del 2000, y comienzan 90 minutos del deporte más lindo del mundo, lo hizo Marta. Exactamente, Luis Tapia. Y bueno, hicimos el casting y inmediatamente me contrataron a mí. La verdad de las cosas es que me dijo, Nelly, tú eres perfecto. Entonces le dije, bueno, pero yo quiero ser productor. No, me dijo. Tú vas a ser comentarista y te voy a decir, hay 2 buenas razones. 1, que sabes mucho, y 2, que ganas mucho más plata siendo comentarista. Que es verdad por lo demás. Exactamente. O sea, tu llegada al deporte, donde estuviste ligado, donde abres con tu trabajo una señal latina, por así decirlo, y después todo lo que está en tu libro, Memorias de un documentalista, que está toda la historia tuya de cómo recorre tu vida profesional. Esto viene de rebote, o sea, esto no estaba pensado. ¿Tú ibas por el cine? No, yo iba por el cine simplemente o la televisión, porque evidentemente como productor en la NBC por mucho tiempo, yo hice muchos especiales de prime time, claro. Viajé por toda Sudamérica y América haciendo reportajes largos. O sea, yo realmente en la NBC hice muchas cosas. Además, yo estaba en Nueva York. O sea, en Nueva York es como el centro del mundo televisivo, y realmente fue una experiencia maravillosa porque ahí yo me eduqué. En la NBC yo me eduqué. Y después mi segunda parte de educación fue cuando me contrataron para ESPN. Pero yo nunca pensé ser un comentarista. Pero yo siempre fui un comentarista, pero un comentarista que no era profesional. Simplemente yo comentaba muchas cosas, me gustaba hablar en la fiesta, acaparar la atención de muchos en el sentido de que pero después yo sabía. Ya está en ESPN, entonces empiezan los estudios, empieza todo esto, se empieza a hacer muy familiar tu voz, y además nosotros vivíamos un momento muy especial porque el tenis estaba muerto desde la década de los 70 en Chile. Cuando digo muerto, yo sé que después vinieron, no sé, Hans Gildemeister, que tocó el top 10 y todo eso, pero desde la Copa Davis de Cornejo con Fillol, y de repente aparece un tipo anti-Chile. ¿En qué sentido? Irreverente, cero conservador, pelo largo, un talentoso de aquello. Y empezamos a vivir esta historia del Chino Ríos, que me imagino para ti, voy a sacarlo de chileno, porque sin duda ahí hay un toque de emoción. Pero a ti como comentarista tiene que haber sido especial, porque el tipo era distinto. Muy distinto. Yo creo que Marcelo Ríos era un jugador que no habíamos tenido en esa personalidad, que es básicamente no tenerle miedo a nada. O sea, Marcelo Ríos no le tenía miedo a nada. Y además tenía una cosa que evidentemente era un talento. Ese era un jugador muy talentoso, porque no era un jugador de poder. Por ejemplo, te voy a decir que si tú tuvieras un Marcelo Ríos hoy día, no sería exitoso. Claro. Porque hoy día tenemos gente en el tenis que nunca es menos de 1,90 m, pero que son grandes atletas también. Claro. Entonces, en ese tiempo me acuerdo de Marcelo Ríos, los jugadores que eran de 1,90 m para arriba eran, como diríamos, paquete, claro, como dicen aquí en Chile. Claro. Eran paquetes, no eran jugadores de gran nivel. Sin embargo, ahora tú tienes, yo diría en los top 10 va a ser difícil encontrar un jugador de menos de 1,87 m. Yo creo que el último chiquitito que se metió y que después, bueno, su carrera se truncó por diferentes temas, que fue Peque Schwartzman. Claro, pero nunca llegó a ser un top. Hoy día el chiquitito 10, que está metido top 20 es Chiquilín Báez, como le digo yo a Sebastián. Claro. Pero el resto son todos unos gorilas de arriba de 1,85. Enorme, pero además grandes atletas. Claro. O sea, corren bien, se mueven bien. Podrían haber jugado básquetbol si hubieran querido. Bueno, eso no ocurría en el tiempo de Río. En el tiempo de Río estaba Agassi, que era un poquito más alto que Río. Estaba Michael Chang. Estaban una serie de jugadores que no eran
Dominaba la muñeca más que la potencia, ¿no? Exactamente. Pero Ríos tenía una cosa que él probablemente nunca se dio cuenta, pero él es zurdo. Y son tan pocos los zurdos en el Tour que inmediatamente empezó a crear problemas para los rivales, porque cuando tú estás jugando tenis al nivel profesional y te enfrentas con un zurdo cada 25, 30 partidos, no te acostumbras nunca a jugar con un zurdo. Y entonces, como el tenista normalmente usa los porcentajes, el porcentaje de un jugador bien educado, como era el caso de Ríos, porque Ríos había tenido una educación tenística de primer orden, Claro. jugar cruzado. Y cuando tú eres lefty, eres zurdo, cuando juegas cruzado con tu derecha, Siempre contra el revés. contra el revés del contrario, entonces siempre hay una ventaja. Y por otro lado, porque Ríos, yo siempre decía que es un Picasso del tenis, porque tenía esa cosa, esa mano prodigiosa de poder hacer cosas que normalmente sorprendían al rival. Y la tercera cosa, y esto es bien importante, porque eso no lo aprenden todos los jugadores, es que Ríos leía al rival. Y le hacía todo lo que le hacía la vida miserable al rival, que es lo que muchos jugadores no hacen y por eso que no son tan exitosos al El final. plan de juego de Marcelo era contra el rival. Exacto. Y de hecho, el torneo ícono es el Lipton, que hoy día, ayúdame, vendría a ser El Open, Miami Open, sí. el Miami Open. Sí. Y antes ganó otro Master 1000 de Estados Unidos, el chino. Bueno, ganó en Monte Carlo, Claro, ganó en Indian Wells. ese, Indian Wells. Exacto. Claro, exacto. Indian Wells que se sigue jugando, digamos. Pero Y- hoy el Miami Open es donde se consagra. Ganó en Hamburgo también, que en ese Claro. tiempo era Super 9, que Era hoy son Super Master 9, 1000. claro, en ese tiempo los Master 1000 eran Super 9. La verdad de las cosas es que Marcelo Ríos jugaba bien en todas las superficies con la excepción del pasto. Del pasto. Que decía que el pasto era para las vacas, decía Marcelo. Esa es una frase que no es original de él, No, sino es de es de Vila, ¿no? Lendl. Es de Lendl. Ah, de Iván Lendl. Sí, Iván Lendl decía que el pasto era para las vacas. Sin embargo, Iván Lendl jugaba golf y juega golf y es handicap 2. O sea, pasa mucho tiempo en la cancha de golf. Ahora estaba revisando el cuadro, el camino de Marcelo. Marcelo debuta contra un alemán, Drickmann. No lo tenía yo en mi registro. Ujú. Bueno, 6-3, 6-4. Yeah. Listo. Avanzamos a tercera ronda porque, primera ronda libre, Marcelo Ríos era el tercer preclasificado, si estaba ahí. Claro. Segunda ronda le gana al alemán Drickmann. Tercera ronda, Tommy Haas, Que era un gran jugador en esa época. un animal. Sí, top 10. 6-4, 6-3. O sea, venía... Y especialista en canchadura. Claro, y venía muy fino. Igual hay que recordarle a la gente que hay que ganar 2 Master 1000 seguidos. O sea, hay un trabajo, hay un desgaste físico importante. Exacto, más aún porque el primero en el Indian Wells es en el desierto de California. Claro. Y es un clima seco, digamos, la pelota vuela muy fuerte. De hecho, todos los récords de servicio, Ya. de primer servicio, siempre se quebraban en ese torneo. Corría mucho más la pelota. Claro, Ruseski jugó en la final con él, ¿te acuerdas? Y Ruseski tenía un servicio espectacular, o sea, era de hacer 20 aces en cualquier partido. Porque de hecho, Tommy Haas le gana a Tommy Haas el chino, 6-4, 6-3. Y hablando de servicio, nos vamos con el 20º preclasificado, Goran Ivanisevic. Puro servicio. Y servicio y volea muchas veces. Y que me imagino que con tu experiencia, ese tipo de tenista te llevaba a partido largo porque cuesta mucho quebrarle. Exactamente. Ivanisevic era un jugador, sí, con ciertas debilidades psicológicas. Llamémosle. Es decir, de repente se iba del partido. Bueno, eso suele pasar con jugadores de esa área de Europa, que pierden la concentración. Tú lo has visto con Rublev, por ejemplo. Claro. Que el ruso. Es decir, hay ciertas cosas que les cuesta a ellos poder manejar. Y Ivanisevic, que realmente era un jugador que de repente aparecía como el mejor, de repente no aparecía como el mejor. Ahora, no me recuerdo de ese partido particularmente, y te lo digo sinceramente, me recuerdo un poco del partido con Agassi. Ahora te digo, Sebastián, porque que me gusta como los datos.
que Ivanisevic tenía estas cuestiones que de repente entraba y salía, que se le arrancaba un poco la moto, como decimos acá en Chile. Qué extraño fue después verlo como técnico del jugador más exitoso de la historia. Que maduran. Claro. Maduran. Pero yo creo que, por ejemplo, Ríos fue un jugador que maduró tácticamente muy temprano. Ya. Y esa es una de las cosas importantes en los deportistas. Madurar tácticamente. Temprano te trae éxito, siempre. Y eso es lo que tú ves, por ejemplo, con Djokovic. Djokovic realmente es el jugador que yo considero en la historia del tenis que probablemente es el más maduro tácticamente que yo he visto en la historia. Porque maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien los momentos y sabe sufrir, que esa es otra de las cosas que a Ríos le costaba, saber sufrir. Cuando lo estáis pasando mal en un partido y sobreponerte, porque siempre se abren ventanas, se abren espacios. Bueno, ahora me toca a mí porque me dejaste una puerta abierta. Al chino mucho no le gustaba eso. No. El chino era malo en eso porque se enojaba con él mismo, se amurraba un poco, tenía esa actitud. Bueno, muchas veces tiró varios partidos, así intencionalmente casi, yo diría. Me acuerdo una vez, torneo en Canadá, por ejemplo, en uno de los Master 1000 justamente de Canadá, que llegó a la semifinal y casi tiró ese partido porque él lo perdió porque estaba amurrado, porque no estaba contento. Y eso pasa también porque él era un perfeccionista. Y los perfeccionistas sufren mucho en el tenis porque tú estás jugando contra un rival y a veces es el rival el que comete el error y hay que aceptarlo, no hay que sentirse mal. No, todo tiene que ser porque yo lo hice mejor. Y yo tuve esa conversación con Fernando González y le dije, Fernando, muchas veces tú no te preocupas del rival y haces cualquier cosa. Entonces me dice, sí, es que yo siempre pienso que con mi tenis puedo ganar a cualquiera. No, está bien, pero podrías ganarlo mucho más fácil si leyeras y molestaras al rival con un tenis que a ese rival le favorece menos. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta, 100.5. Ahora, en el caso del chino y todo esto que contabas, porque es cierto, de repente botaba partidos, de repente rompía raquetas, que no era común en aquella época. Hoy día tal vez pasa más y que tampoco gusta por un tema como del ambiente del tenis, pero también está su relación con la prensa. ¿Cómo era cuando de repente se salía de madre o te contestaba 4 monólogos, monosílabos, y no, era un tipo especial de encarar? Entonces él generaba anticuerpos también en la prensa especializada. Yo creo que sí, no creo que haya tratado de hacerlo, pero no, era básicamente que no le interesaban las conferencias de prensa, por ejemplo, no le interesaban. Habían jugadores como Ivanisevic, por ejemplo, que le encantaban las conferencias de prensa, pero cuando tenía un humor así muy, muy vivo, entonces de repente tiraba una broma, tiraba algo y la gente se reía. Hacía que fuera partícipe todo el mundo. El chino no le causaba ninguna gracia, iba con la cara larga. ¿La prensa le caía de más o en el fondo bien ganado por su actitud, digamos, que no le gustaba nomás? Era difícil, fíjate. Ahora, yo cuando hice un documental después sobre los grandes héroes del deporte chileno, y entre ellos estaba Marcelo Ríos, me dio una muy buena entrevista en el US Open, muy buena. Y me sorprendió, pero estaba relajado ese día. A lo mejor, Sebastián, que me quedo con la frase muy buena que me dijiste, que es que el chino tácticamente maduró tarde. A lo mejor temprano, muy temprano. A lo mejor comunicacionalmente maduró tarde. Sí, exactamente, yo creo, y no sé si maduró. O sea, ese es un punto que realmente está en contención. Él podría haber logrado mucho más. Bueno, a partir del 98 sí cometió varios errores. Empezó a jugar muchos torneos. Ya. Jugaba 30 torneos. Es mucho. En aquellos años todavía se promediaban los 18 mejores torneos, ¿no? No, incluso no. Ahí se promediaban todos los torneos que jugaras. Entonces había un incentivo para que jugaran más torneos. Pero eso significa un desgaste tremendo. Entonces, por ejemplo, antes de Roland Garros, la mayoría de los buenos jugadores no jugaban en un torneo preparatorio. Pero él jugó en St. Pölten, por ejemplo, varias veces, que era un torneo en Suiza, en la altura,
un torneo agotador, muy agotador, y él lo jugaba antes de Roland Garros, entonces llegaba a Roland Garros ya, y si le iba bien en St. Pölten, que lo ganó, de hecho un par de veces, sí, claro, o una vez, no iba a jugar su mejor tenis. Entonces yo creo que ahí se cometieron errores. Hay que elegir bien los torneos, hay que elegir los torneos que te dan más puntaje primero. Claro. Y segundo, elegir los torneos que te favorecen más. Entonces, esa es una cosa que el chino no manejó bien al final de su carrera particularmente, porque evidentemente también era jugoso la plata que se ganaba y habían otros incentivos por sobre el incentivo deportivo, llamemos. Porque estoy aquí pegado en cuarta ronda, hablamos de Goran Ivanisevic, le ganó 6-2, 6-3 a un tipo que te sacaba 1000 kilómetros por hora. Entonces el Chino Ríos, digamos, como se dice en Chile, lo paseó al croata, pero antes de meterme en cuarto de final estábamos hablando de Marcelo, de los Grand Slam. ¿Por qué nunca pudo ganar uno? Yo creo que por la parte física, yo creo que llegaba, como jugaba tantos torneos, a veces llegó por ejemplo a la final de Australia. Claro, jugó con Korda. Claro, y llegó un poco cansado, yo diría más bien mental que físicamente. Entonces ahí no llegó en las mejores condiciones. Un Grand Slam que pudo haber sido el chino porque lo reclamó después por producto del dopaje de Korda, pero finalmente no se lo dieron. Y bueno, y el dopaje a lo mejor tuvo mucho que ver con el triunfo de Korda. Y realmente eso es un poco injusto. Ahora, la gran ventaja del chino era que devolvía el servicio extraordinariamente bien. Era uno de los mejores devolvedores. Por eso que no es extraño que le haya ganado un Ivanisevic. Claro. ¿Él se colgaba mucho de su fuerza, de la fuerza del contrario? Sí, y además tenía un contacto, particularmente con el revés de dos manos, muy compacto, muy corto, un swing muy corto, que le daba muy buen dividendo. Y la otra cosa es que jugaba mucho a las líneas, Marcelo Ríos. Marcelo Ríos le gustaba jugar a las líneas, tenía una muñeca extraordinariamente buena, y podía realmente pelotear con alguien por largo rato, pero con intención. O sea, no solamente poniendo la pelota en juego, sino tenía intención, colocando muchas pelotas, sabiendo jugarle lo que le molestaba al rival. Entonces, todas esas cosas eran favorables a él. Después, en cuarto de final, tiene suerte el chino, porque 6-3, 2-0 y se retira Thomas Enquist, el sueco. Mira los jugadores del cuadro. Y después vamos a semifinales, donde pierde su primer set del torneo. Juega contra Tim Henman, otro jugador brutal para el saque y volea, en favor de esa cancha, de esa superficie. Y si bien pierde 6-4 el segundo set del Chino Ríos, el primero lo ganó 6-2 y el tercero lo ganó 6-0. Exacto. O sea, habla un poco de todo lo que tú nos has contado, ¿no? De cómo se movía, de la devolución, porque hay que quebrarle a estos animales como Henman, Enquist y Ivanisevic. Sí, la ventaja que tenía el chino, como te dije anteriormente, era de la devolución de servicio. ¿Y qué ocurre con un jugador como Henman, que no variaba mucho el servicio? Es que al final Ríos empieza a calibrarlo. Te lee bien el servicio y empieza a tener éxito. Al principio te puede sorprender, pero después ya empiezas a acostumbrarte al servicio y termina al final liquidando a Henman en forma pero categórica. O sea, totalmente, Henman estaba totalmente confundido. Me acuerdo de ese partido porque fue un partido, como tú dices al principio, que no parecía tan fácil. Además porque Henman era legítimamente un servidor y volea. Claro. O sea, lo hacía en cancha dura y en pasto. No lo hacía así en polvo de ladrillo, pero no competía mucho en polvo de ladrillo. No era un jugador que pudiera jugar en canchas lentas. Y Marcelo yo creo que le calibró su servicio y empezó a tener éxito y ya empezó a desesperarse Henman porque no tenía ninguna solución al problema. Y después viene la épica, porque uno pensaría, está todo el juego mental, viene la final, si ganas eres número 1 del mundo, juegas contra el local, juegas contra alguien que tiene una narrativa en su historia deportiva notable como la de Andre Agassi,
Y le ganó en 3 sets. Porque la final era a 5 y le ganó 7-5, 6-3, 6-4. El partido con Agassi había tenido un año extraordinario después de haber salido de los rankings, porque había tenido varios problemas. Vuelve con todo. Y venía en una racha ganadora tremenda, Agassi. Ahora, una de las cosas que me acuerdo de eso fue que el partido antes de Agassi me llamaron algunos periodistas chilenos y me decían, qué mala suerte que Ríos tenga que ganarle a Agassi para ser número 1 del mundo. Entonces yo le decía, no, ¿quién quiere ser número 1 del mundo? Tiene que ganarle al otro mejor. Claro. Para demostrar que no es solamente una suerte el estar como número 1 del mundo, sino que tiene que ganarle al otro que era el mejor. Porque habían 3 jugadores compitiendo a alto nivel. Sampras, Agassi y Ríos. Claro. Entonces, que Marcelo le ganara al mejor posible, eso inmediatamente acallaba a los que pensaban que Ríos no era capaz de ser número 1 del mundo. ¿Y tu reacción? Porque el relato está metido en mi cabeza. ¿Esto es verdad? Marcelo Ríos, número 1 del mundo. La sensación, porque además hay una importante colonia chilena desde hace años en Estados Unidos. Esa cuestión era Copa Davis. Estaban ahí los chilenos gritando. La sensación, el cómo fue, porque deportivamente se toca el cielo. Bueno, Agassi estaba bien molesto. Sí. Porque veía que había más chilenos que norteamericanos defendiendo. Pero eso ocurre mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente va a ver tenis por la calidad del tenis. Claro. No necesariamente un norteamericano va a estar con un norteamericano porque es norteamericano. No. Él quiere que gane el que juega mejor. Entonces, ahí hay una experiencia. Yo la he tenido en el US Open muchas veces. O sea, el jugador norteamericano no siempre es el favorito en el público. Y hay mucha gente, además, en Miami siempre hay muchos extranjeros. Claro. Entonces, tampoco es un público tenístico como el del US Open, por ejemplo, que es un poquito más norteamericano. Ahora, yo creo que lo que pasó con Agassi es que se frustró con Ríos, porque Ríos tenía cada respuesta mejor que la otra. Es decir, no perdió la concentración. Estuvo metido en el partido y Agassi empezó a tener lagunas y empezó a cometer errores mucho más básicos que al principio. Y eso no intimidó a Ríos. Ríos dijo, esta es la oportunidad de ganarlo, y con la frialdad que él tenía, cabeza fría, porque eso es la verdad. Ríos tenía la cabeza fría. Y con esa cabeza fría pudo ganar ese partido. Y para mí fue bien especial, porque tú lo dices, yo transmitía para toda Latinoamérica y no podía hacerme el chileno. Claro. O sea, yo no podía hacerme el chileno. Estabas neutral. Neutral totalmente, pero sí al principio dije cosas muy de la historia de Chile, ¿eh? Ya. Sí, dije que tenía que tener la fuerza de Lautaro, que tenía que tener el arte de Neruda, que tenía que tener la viveza de Manuel Rodríguez. Y al principio dije eso y dije, perdón, me voy a tomar una licencia porque soy chileno. Y dije eso. Perfecto. Y fue una cosa bien interesante porque mi compañero, que en ese tiempo era el argentino Oscar Wegner, me dijo, oye, diste una clase de historia de Chile en un partido de tenis, me dijo. ¿Qué cosa mejor que hacerlo en un partido de tenis? Porque además estaba todo muy sudamericano, además, Sí. Era el primer número 1 y todo este tema, así que me parece genial. Ahora, yo quisiera cerrar, pero con Sebastián Domínguez, porque arranca la señal latina en español de ESPN. Después tiene, labores ya más detrás de cámara, labores más editoriales de producción general. Ejecutiva. Claro, ejecutiva. Antes NBC, después la generación, alguno que tenga mi edad se va a acordar de PCN, de otra, se arranca otra señal latina para el Cono Sur, por así decirlo. Después, mira, yo vuelvo a Chile, ¿por qué? Porque yo cuando me fui por un sueño, en el camino se me metió toda esta historia que hablamos, pero quiero seguir con lo mío, y que los documentales, el cine, y lleva ya varios años haciendo diferentes documentales a lo largo de Chile. Bueno, ¿qué le queda a Sebastián Domínguez? ¿Qué le falta si hay algo por cumplir? Yo creo que más documentales. Ya.
Particularmente yo soy un enamorado de la historia de Chile. Uh-huh. La mayoría de mis documentales son históricos. Y en este país no se ha contado la historia de Chile. Claro. Lamentablemente hay mucho por hacer. Y bueno para mí, porque así yo siempre puedo tener una idea nueva para hacer un documental. Ahora estoy haciendo el documental sobre Andrés Bello. Uh-huh. Viajo a Londres ahora a filmar toda su vida en Londres. Ya hicimos las filmaciones en Venezuela, las hicimos en Chile. Entonces, bueno, anteriormente fuimos a Europa a filmar lo de Magallanes, el viaje de Magallanes. Hace varios años fui a la Antártica a filmar el rescate de la expedición de Shackleton por parte del piloto Pardo. Entonces son todas historias apasionantes. Y son historias apasionantes y en cierto sentido que tienen algo de deporte. Sí, claro. Porque son hazañas. Y en el deporte siempre estamos viviendo hazañas, que es lo importante siempre. Oye, Sebastián, y ahora sí que para cerrar. Después de lo que viste en tenis tantos años, ¿tendremos un nuevo Chino Ríos nosotros aquí en Chile? Seguro, pero es que lo que pasa es que este país no hace nada para que salga un Chino Ríos. Claro, estamos de acuerdo. Pensemos en eso, pero la mayoría de los países tampoco lo hacen. Hay pocos países que en este momento tienen programas buenos. Lo han hecho algunos países del este de Europa, por ejemplo, uh-huh. La República Checa, de Hungría, de Croacia. Uh-huh. Lo es así, pero por ejemplo, el US Open deja ganancias increíbles y toda esa plata se invierte en el tenis joven de Estados Unidos, pero no han salido. No, pues le ha costado. Tantos desde Agassi, yo diría. Tuvieron, y que no fueron productos tampoco de ese programa. Del circuito universitario que de. Muchos de ellos. Y la verdad de las cosas es que yo creo que no se han hecho programas que puedan ayudar a que salgan jóvenes. Mira, para que te salga un buen tenista tienen que haber miles de tenistas. Claro. Es decir, esto es realmente una cosa de número. Es decir, eso es lo bueno que tiene Estados Unidos, que al tener tanta gente y tantos medios para practicar un deporte, es que salen muchos deportistas de gran calidad, y tú lo viste en los Olímpicos, sí, o sea, claro. En el atletismo, por ejemplo. Bueno, el atletismo no es popular en Estados Unidos, pero cuando tú sumas la gente que hace atletismo es un número grande, igual. No es porcentualmente muy grande, pero el número es grande igual. Entonces, hay algo en eso, y yo creo que necesitamos también un periodismo fuerte. Sí, claro. Por ejemplo, sentí mucho que ahora en los Olímpicos no hubieran especialistas comentando las pruebas. A mí me hubiera gustado ver especialistas en atletismo, especialistas en el básquetbol, especialistas en los diferentes deportes, porque creo que tenemos que crear comentaristas de gran calidad y especialistas. Sí. Y eso, este país está en deuda con eso. Hay especialistas en fútbol, pero en los otros deportes como